¿Alguna vez te has preguntado qué sucede en el ámbito espiritual mientras duermes por la noche? Dormir sin orar es como dejar las puertas de tu casa abiertas de par en par en medio de la noche, exponiéndote a peligros espirituales que podrían impactar tu vida de maneras que ni siquiera imaginas. En este mensaje revelaremos por qué orar antes de acostarse no es solo un acto de fe, sino también una protección divina esencial. Descubrirás cómo esta práctica simple puede transformar tu descanso y asegurar que el Espíritu de Dios guarde tu corazón y tu mente. ¿Estás listo para comprender el profundo poder y significado de orar antes de dormir? La oración es una conexión directa con Dios, un puente espiritual que no solo fortalece nuestra relación con Él, sino que también establece una barrera protectora contra los ataques invisibles que enfrentamos cada día. Sin embargo, al caer la noche, muchas personas, cansadas de las responsabilidades del día, postergan este acto sagrado y se van a dormir sin orar. Lo que quizás no se dan cuenta es que esta omisión puede dejarlos vulnerables a fuerzas espirituales que actúan en la oscuridad. La Biblia nos advierte acerca de esta realidad en Efesios 6:12, pues no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no solo revela la naturaleza de nuestra batalla espiritual, sino que también subraya la importancia de estar preparados. Dormir sin orar es como entrar en esta lucha sin armadura, dejando la puerta de nuestra alma abierta a ataques que pueden afectarnos de formas que ni siquiera imaginamos. A lo largo de las Escrituras vemos cómo la oración se convierte en un escudo, una herramienta esencial para vencer las fuerzas del enemigo. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, comprendió la importancia de la oración como arma espiritual en los momentos más críticos de su ministerio, como en el huerto de Getsemaní. Con frecuencia se retiraba a orar buscando fortaleza y dirección del Padre, pero no oraba solo por sí mismo, también oraba por sus discípulos, conscientes de los peligros espirituales que los rodeaban. En Lucas 22, 31 a 32, Jesús le dice a Pedro: «He aquí, Satanás ha pedido a vuestros pies para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que vuestra fe no falte». Si Jesús, con todo su poder y autoridad, reconocía la necesidad de orar para proteger a los que lo rodeaban, ¿cuánto más deberíamos nosotros dar prioridad a la oración, especialmente antes de ir a dormir? La noche, lejos de ser un periodo de inactividad espiritual, es un momento estratégico en el que el enemigo busca aprovecharse de nuestra vulnerabilidad durante el sueño. Mientras nuestras mentes descansan y nuestros cuerpos se relajan, somos más susceptibles a influencias espirituales negativas. En Mateo 13, Jesús cuenta una parábola en la que enemigos sembraron cizaña mientras los hombres dormían. Así, esta historia nos recuerda que el reino de Dios actúa como un antídoto, al mismo tiempo que nos sirve de recordatorio de que el enemigo no descansa ni cuando nosotros lo hacemos. Orar antes de dormir no solo cierra la puerta a estos ataques, sino que también activa el manto divino de protección sobre nuestras vidas. El Salmo 91:4 promete: «Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, escudo y adarga es su verdad». Este pasaje nos invita a hallar refugio en Dios, confiando en que su protección es inquebrantable. Sin embargo, esa protección requiere un acto de fe, una disposición a acercarnos a Él en oración y a entregar cada aspecto de nuestras vidas en sus manos. Ignorar la oración nocturna puede compararse a dejar la puerta de tu casa abierta mientras duermes. Aunque el peligro no sea visible, ¿quién se arriesgaría a descansar sin asegurar la entrada a su hogar? De igual manera, nuestras almas necesitan la protección espiritual que solo se obtiene a través de la comunión con Dios. Cuando oramos antes de acostarnos, no solo cerramos la puerta al enemigo, sino que también abrimos un espacio para que el Espíritu Santo habite en nosotros, llenándonos de paz y fortaleza. Las consecuencias de irse a dormir sin orar pueden manifestarse de diversas maneras. Un efecto común es la aparición de sueños inquietantes o incluso pesadillas,
que no solo interrumpen nuestro descanso, sino que además nos dejan una sensación de inquietud y miedo al despertar. Estos episodios no siempre son fruto de nuestra imaginación. A menudo son señales de una batalla espiritual que se libra mientras dormimos. En este sentido, la oración actúa como un manto protector que salvaguarda nuestra mente y espíritu, asegurando un descanso reparador en la presencia de Dios. En el libro de Daniel encontramos un poderoso ejemplo de cómo la oración puede alterar incluso las dimensiones espirituales. Daniel, conocido por su vida de oración, se mantuvo firme en su fe a pesar de las amenazas contra él. Cuando lo arrojaron al foso de los leones, no fue su fuerza física lo que lo protegió, sino la intervención divina que resultó de su constante comunión con Dios. Este relato no solo nos inspira a confiar en el poder de la oración, sino que también nos recuerda que nuestra seguridad, tanto física como espiritual, depende de nuestra relación con Él. Ese es el tema central de esta autobiografía de Jim Bakker. Hoy en día muchos enfrentan desafíos similares. Aunque en contextos distintos, preocupaciones, miedos y luchas internas pueden convertirse en un campo de batalla que se intensifica durante la noche. Sin embargo, cuando clamamos a Dios antes de dormir, le entregamos esas cargas, permitiendo que su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús, como nos enseña Filipenses 4:7. La oración nocturna es también una oportunidad para reflexionar sobre el día que ha pasado, agradecer las bendiciones recibidas y entregar a Dios cualquier preocupación o error. Es un momento de rendición, un acto humilde que nos recuerda nuestra dependencia de Él. En el 1 Pedro 5:7 se nos anima a echadle toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo no solo nos reconforta, sino que también nos desafía a confiar plenamente en su amor y provisión. Dormir sin orar no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también nos deja espiritualmente desprotegidos, exponiéndonos a influencias que pueden alejarnos de su propósito. La oración es una declaración de fe, un reconocimiento de que necesitamos su intervención en cada área de nuestra vida. Es una herramienta poderosa que también nos fortalece para enfrentar las pruebas que puedan surgir al día siguiente. En una ocasión, un pastor compartió su experiencia sobre cómo la oración nocturna cambió su vida. Durante un tiempo se había acostumbrado a acostarse sin orar, pensando que eso hacía poca diferencia. Sin embargo, comenzó a notar un patrón. Su sueño era inquieto. Sus días comenzaban con ansiedad y su relación con Dios se sentía distante. Decidió hacer un cambio comprometiéndose a orar cada noche antes de dormir. Aunque al principio le costó romper la rutina, pronto comenzó a experimentar una paz renovada, un descanso profundo y una cercanía con Dios que transformó su vida espiritual. Este testimonio nos recuerda que la oración no es un ritual vacío, sino un acto de fe que produce resultados tangibles. Cuando oramos antes de dormir, invitamos a Dios a formar parte de cada aspecto de nuestra vida, reconociendo que sin Él somos vulnerables. Este hábito no solo fortalece nuestra relación con Él, sino que también establece una base espiritual que impacta todas las áreas de nuestra existencia. Al reflexionar sobre el peligro de dormir sin orar, se hace evidente que este hábito no es opcional, sino esencial para nuestra vida espiritual. La oración es el medio por el cual nos conectamos con el corazón de Dios, buscamos su guía y recibimos su protección. Ignorar este acto nos deja expuestos a ataques que podrían evitarse con solo tomar unos minutos para buscar su presencia. La invitación está abierta. No permitas que pase otra noche sin acercarte a Dios en oración. Al hacerlo, fortalecerás tu espíritu, renovarás tu mente y asegurarás que su paz y protección te acompañen durante toda la noche. Además, las palabras de oración tienen un impacto en quien las escucha. Al descansar no se trata solo de encontrar refugio en la presencia de Dios, sino también de recibir la fortaleza necesaria para enfrentar cada nuevo día con confianza y esperanza. La mente humana es un terreno fértil en el que se entrelazan pensamientos, emociones y experiencias del día en un flujo constante.
Por la noche, al prepararnos para descansar, todo lo que hemos acumulado a lo largo del día puede emerger de manera inesperada, a menudo tomando la forma de sueños perturbadores o pesadillas. Este fenómeno, sin embargo, no es meramente psicológico. También tiene una dimensión espiritual. Dormir sin orar deja nuestras mentes expuestas y vulnerables a influencias que quizás no comprendamos por completo, y ello, sin duda, no conduce a ningún bien. El libro de Job ofrece una visión sobre esta realidad, señalando en Job 33, 14 a 15. Porque Dios habla de una manera y de dos, pero el hombre no lo percibe. En sueño, en visión de la noche, cuando cae el profundo sueño sobre los hombres, mientras duermen sobre sus camas. Aquí la Escritura revela que los sueños pueden servir como canal de comunicación divina, pero también convertirse en un campo de batalla para la guerra espiritual. Sin oración, nuestras mentes se convierten en un espacio abierto donde preocupaciones, miedos e influencias externas pueden tomar el control. La oración nocturna no solo libera nuestras mentes de las cargas del día, sino que también invita a Dios a habitar ese espacio mientras dormimos. Es un acto de rendición, un reconocimiento de que no podemos controlar todo, pero confiamos en aquel que guarda nuestros corazones y mentes. Filipenses 4, 6 a 7 lo expresa de manera hermosa. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no es simplemente un sentimiento, sino una fortaleza que protege nuestra alma mientras descansamos. Existen numerosos testimonios de personas que al descuidar su oración nocturna experimentaron sueños inquietantes que las dejaban intranquilas al despertar. Una mujer compartió cómo, durante meses, sus noches estuvieron marcadas por pesadillas recurrentes que le causaban gran ansiedad. Probó varios métodos para aliviar el temor, pero nada parecía funcionar. Finalmente, recordó la importancia de la oración y comenzó a dedicar unos minutos cada noche para hablar con Dios antes de dormir, encomendando sus inquietudes y pidiendo su protección. Pronto notó un cambio. Sus sueños se volvieron pacíficos y reparadores, y su ansiedad disminuyó significativamente. Este testimonio nos recuerda que la oración no es solo un ritual, sino una conexión viva con Dios que tiene un impacto tangible en nuestras vidas. Al orar antes de dormir, le decimos a Dios: toma el control de mi mente, mis pensamientos y mis emociones. Guíame mientras descanso y protégeme de todo mal. Este acto de fe abre la puerta para que su paz llene cada rincón de nuestro ser, disipando el miedo y la ansiedad. El rey David comprendía profundamente esta verdad. En el Salmo 4, 8 declara: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Esa confianza no era una mera afirmación positiva, sino una seguridad arraigada en su relación con Dios. David sabía que al orar y buscar la presencia de Dios, podía descansar plácidamente, sin importar las circunstancias externas. A largo plazo, ¿qué sucede cuando nos vamos a la cama sin buscar esta conexión divina? Las preocupaciones sin resolver pueden colarse en nuestras mentes y amplificarse durante la noche. Esto no solo afecta la calidad de nuestro sueño, sino también nuestra capacidad para enfrentar el día siguiente con claridad y propósito. El mismo Jesús mostró la importancia de la oración para prepararse ante las pruebas. En Mateo 26, 41 dijo a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este mandato se aplica no solo a los momentos de vigilia, sino también a la actitud con la que abordamos nuestro descanso. Dormir sin orar nos roba la oportunidad de reflexionar sobre el día y de agradecer a Dios por su fidelidad. La gratitud expresada en la oración nos ayuda a cerrar el día con paz y confianza. Colosenses 3:15 nos anima:
y la paz de Cristo, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, gobierne en vuestros corazones y sed agradecidos. Esa gratitud, cuando se expresa en oración, se convierte en una herramienta poderosa para liberar nuestras mentes de pensamientos negativos y prepararlas para un sueño reparador. No basta con recitar palabras. Nuestra oración debe ser intencional y sincera. Cuando oramos con fe, activamos una protección divina que trasciende nuestro entendimiento. Esto incluye protección contra ataques espirituales que pueden manifestarse a través de sueños inquietantes. El Salmo 121:4 nos asegura: He aquí, no se adormece ni duerme el que guarda a Israel. Esto significa que Dios está siempre alerta, siempre atento, velando por nosotros y cuidándonos. La oración nocturna también nos conecta con el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros incluso cuando no sabemos qué decir. Romanos 8:26 nos recuerda: de igual manera Él, Espíritu, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta verdad nos da la seguridad de que nunca estamos solos, ni siquiera en nuestros momentos más vulnerables. Más allá de la protección, la oración transforma nuestra perspectiva. En lugar de ser dominados por el miedo o la incertidumbre, comenzamos a ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios. Esta transformación no solo impacta nuestra vida espiritual, sino también nuestra salud emocional y física. Estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud y la oración tienden a tener un sueño más profundo y reparador, y experimentan niveles más bajos de estrés. Es crucial recordar que la oración no es una carga, sino un privilegio, una oportunidad de acercarnos al Creador del universo, de entregar nuestras cargas y de recibir su paz. Al hacer de la oración nocturna una práctica constante, fortalecemos nuestra relación con Dios y aseguramos que nuestras mentes y corazones estén alineados con su propósito. Orar antes de dormir también nos prepara para recibir sueños y visiones de Dios. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios utilizó los sueños para revelar su voluntad y guiar a su pueblo, desde José en Egipto hasta Daniel en Babilonia. Los sueños jugaron un papel clave en el cumplimiento del plan de Dios, pero estos encuentros espirituales requieren un corazón dispuesto y una mente abierta, algo que solo se logra a través de la oración. Finalmente, es importante entender que dormir sin orar no solo afecta nuestra mente y espíritu, sino también nuestra relación con Dios. Cada día es una oportunidad para fortalecer esta conexión y la oración nocturna es un acto de amor y devoción que reafirma nuestra dependencia de Él. Al dedicar unos minutos a orar antes de dormir, declaramos que confiamos en su cuidado y provisión, recordando las palabras del Salmo 3:5. Me acuesto y duermo en paz, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Antes de cerrar los ojos esta noche, recuerda que la oración no solo protege tu descanso, sino que transforma tu vida. Es el arma espiritual que necesitas para enfrentar los desafíos invisibles, la llave que abre la puerta a la paz de Dios y la conexión que garantiza su presencia constante en tu vida. Al orar, no solo entregas tus preocupaciones, sino que recibes su paz, dirección y protección, sabiendo que estás en las manos de aquel que nunca duerme. Uno de los elementos clave para habitar en la presencia de Dios es la oración, un medio poderoso por el cual entramos en un refugio espiritual. Sin embargo, cuando descuidamos orar antes de acostarnos, elegimos no morar bajo su sombra y enfrentamos la noche con nuestra propia fuerza insuficiente, la cual siempre resultará inadecuada para confrontar los desafíos espirituales que nos rodean. Esta desconexión de la protección divina no siempre se manifiesta de inmediato o de forma visible. A menudo se presenta como una inexplicable sensación de vacío o vulnerabilidad que nos deja intranquilos y dudosos. Lo que es aún más preocupante es el impacto a largo plazo. Cada noche que se omite la oración es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra comunión con Dios y para permitir que su presencia nos proteja mientras descansamos.
El libro de Daniel ofrece un poderoso ejemplo de la búsqueda de protección divina a través de la oración. A pesar de las amenazas y conspiraciones contra él, Daniel se mantuvo firme en su hábito de orar 3 veces al día sin importar las consecuencias. Esta disciplina no solo lo sostuvo espiritualmente, sino que también lo protegió físicamente cuando lo arrojaron al foso de los leones. La intervención de Dios en esta historia no fue casualidad, sino el resultado de una vida comprometida con la oración y la confianza en su protección. De manera similar, nuestras oraciones nocturnas sirven como un acto de confianza en Dios, una declaración de que creemos en su capacidad para resguardarnos de todo mal, incluso mientras dormimos. En Proverbios 3:24 se nos ofrece otra promesa. Cuando te acuestes, no tendrás temor, y cuando te acuestes, tu sueño será dulce. Esa paz que nos permite descansar sin temor solo es posible cuando entregamos nuestras preocupaciones a Dios y buscamos su protección antes de cerrar los ojos. Cuando omitimos la oración, no solo nos desconectamos de su protección, sino que también ignoramos su presencia. Dios desea habitar con nosotros, caminar a nuestro lado y velar por cada momento de nuestro día. Pero esa relación requiere de una búsqueda activa, de una disposición a invitarlo a formar parte de nuestra vida, incluso en los momentos más simples como antes de dormir. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Esta invitación no está limitada por el tiempo. Está disponible en todo momento, incluso al final del día, cuando estamos a punto de descansar. La protección divina no es solo un concepto abstracto, sino una realidad tangible que se manifiesta de diversas formas cuando buscamos a Dios en oración. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta cómo los israelitas fueron protegidos por una columna de fuego durante la noche mientras cruzaban el desierto. Éxodo 13:21-22. Este acto de Dios no solo proporcionó seguridad, sino también dirección y confianza. Hoy, aunque quizá no veamos una columna de fuego, podemos experimentar su protección y guía a través de la oración, que abre la puerta para que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. En este contexto, la oración nocturna no es solo una rutina, sino una dependencia total de Dios, reconociendo que sin su manto protector somos vulnerables. Dormir sin orar también afecta nuestra perspectiva espiritual. Cuando nos desconectamos de la protección divina, nuestras mentes pueden llenarse de preocupaciones y temores que obstaculizan nuestra fe. La oración, en cambio, nos ayuda a realinear nuestra perspectiva con la de Dios, recordándonos que Él tiene el control y que su plan para nosotros es bueno. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Estas palabras nos animan a confiar en su cuidado, incluso en nuestros momentos más vulnerables. En última instancia, la oración nocturna es un acto de fe que fortalece nuestra relación con Dios y nos prepara para enfrentar cada día con confianza. Es un recordatorio de que aunque somos débiles, Él es fuerte. Aunque somos vulnerables, Él es nuestro refugio. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Al aferrarnos a estas promesas mediante la oración, garantizamos que su protección nos acompañe, incluso en los momentos en que nos sentimos más indefensos. Así que, al final de cada día, recuerda que la oración no es simplemente una obligación, sino un privilegio. Es una oportunidad para entrar en la presencia de Dios, recibir su protección y renovar nuestra fe en su poder.
Dormir sin orar es un riesgo que no debemos correr, pues en su presencia encontramos la paz, la seguridad y el descanso que solo Él puede dar. Al buscarlo sinceramente, podemos estar seguros de que Él estará con nosotros, velando y guiándonos tanto de noche como de día. Además, las palabras de la oración tienen un impacto profundo en la persona que las escucha. Cuando descansamos, no se trata solo de encontrar refugio en la presencia de Dios, sino también de recibir la fortaleza necesaria para enfrentar cada nuevo día con confianza y esperanza. La mente humana es un terreno fértil en el que se entrelazan pensamientos, emociones y experiencias del día en un flujo constante. Por la noche, mientras nos preparamos para descansar, todo lo acumulado a lo largo del día puede emerger de forma inesperada, a menudo en forma de sueños inquietantes o pesadillas. Este fenómeno no es meramente psicológico, sino que también tiene un significado espiritual. Dormir sin orar deja nuestras mentes expuestas y vulnerables a influencias que quizá no comprendamos en su totalidad, y esa vulnerabilidad no conduce a ningún bien. La importancia de la oración se refleja en numerosos testimonios y en el relato de Jesús, quien en el huerto de Getsemaní oró intensamente antes de enfrentar la cruz, mostrando que la oración es indispensable para aquellos que desean vivir en sintonía con el corazón de Dios. Así como Pedro caminó sobre el agua mientras mantenía sus ojos fijos en Jesús, nosotros también debemos mantenernos enfocados en Dios para evitar hundirnos en medio de las distracciones y preocupaciones. La noche es un momento de reflexión, de evaluar nuestros actos y pensamientos a la luz de la palabra de Dios. Es un instante para confesar nuestros errores, dar gracias por sus bendiciones y pedir su guía para el día que viene. Negligir esta práctica puede llevar a una acumulación de cargas emocionales y espirituales que no solo interrumpen nuestro descanso, sino que afectan nuestra relación con Dios y con los demás. La oración actúa como un conducto a través del cual entregamos esas cargas al que tiene el poder de transformarlas en paz y propósito. La desconexión de la oración nocturna afecta no solo nuestra vida espiritual, sino también nuestra capacidad para enfrentar los desafíos del día siguiente. Al no buscar la dirección de Dios, depositamos nuestra confianza en nuestra propia fuerza, la cual siempre resultará insuficiente ante las batallas espirituales. En cambio, al rendirnos en oración, permitimos que Él nos equipe con la fortaleza y la claridad necesarias para afrontar cada día con propósito y determinación. Uno de los aspectos más transformadores de la oración nocturna es su capacidad para renovar nuestra perspectiva. Al encomendar nuestros pensamientos a Dios, permitimos que su Espíritu Santo nos llene de paz y nos recuerde que Él tiene el control. Esto no solo nos libera del estrés, sino que también nos prepara para ver cada desafío como una oportunidad para confiar en su plan. La oración nos conecta con la comunidad de fe, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas. Desde los salmistas que clamaron a Dios en la noche hasta los cristianos modernos que oran por sus familias y comunidades, la oración nos une en una misión común de buscar a Dios y glorificar su nombre. Esta práctica no es una mera rutina, sino una invitación a entrar en la presencia de Dios, a escuchar su voz y a descansar en su cuidado. No se trata de una carga u obligación, sino de un privilegio que transforma nuestras vidas de maneras que quizás no veamos de inmediato, pero cuyos frutos se hacen evidentes con el tiempo. Al final del día, aunque la fatiga nos tiente a posponer la oración, priorizar este acto significa declarar: Dios, eres lo más importante en mi vida. Confío en que velarás por mi mente, mi corazón y mi espíritu mientras descanso. Dormir sin buscar a Dios puede parecer una omisión menor, pero con el tiempo sus efectos acumulados pueden desviar nuestro enfoque de lo verdaderamente importante. Por el contrario, al hacer de la oración nocturna una prioridad, estamos edificando una base espiritual que nos sostendrá en cada área de nuestra vida. Así como el cuerpo necesita descanso físico, el alma requiere descanso espiritual, y ese descanso solo se halla en la presencia de Dios.
La oración antes de dormir es la puerta a esa renovación, un momento sagrado en el que nuestras cargas se disuelven y su paz toma control. Al cultivar este hábito, alineamos nuestros corazones con el de Él, recordándonos que en su presencia encontramos todo lo que necesitamos. Cada noche es una oportunidad para acercarnos a Dios, reconocer su fidelidad y recibir su paz. No dejes pasar esta oportunidad, búscalo. Confía en su cuidado y permite que su Espíritu Santo te renueve mientras descansas. Al hacerlo, descubrirás que su presencia transforma no solo tus noches, sino cada día venidero. Prepararnos para el descanso puede generar incertidumbre, dificultándonos reconocer las respuestas que buscamos o las advertencias que Dios desea darnos. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de personas que recibieron visiones, sueños y revelaciones divinas durante la noche. José, hijo de Jacob, recibió sueños que lo guiaron y prepararon para el propósito que Dios tenía para su vida. Sin embargo, no todos los sueños provienen de Dios, por lo que es crucial estar espiritualmente alineados para discernir su voz en medio de otros sonidos. Este discernimiento se cultiva a través de la oración, la cual actúa como un filtro espiritual que ayuda a separar lo divino de lo mundano. Sin este discernimiento, nuestras vidas, relaciones y decisiones pueden verse afectadas. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, nos recordó la importancia de la vigilancia espiritual. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esta vigilancia no termina cuando cerramos los ojos. Es un estado continuo que requiere mantener nuestra conexión con Dios activa, incluso mientras descansamos. Un ejemplo poderoso de discernimiento en las Escrituras es el de los sabios que, después de adorar al niño Jesús, recibieron en sueños la advertencia de no regresar a Herodes. Su disposición a escuchar y obedecer esa instrucción divina fue clave para proteger la vida de Jesús. Tales advertencias divinas no ocurren al azar, son fruto de una sensibilidad espiritual que se cultiva en nuestra relación con Dios. Por otro lado, cuando no dedicamos tiempo a buscar a Dios, nuestras mentes pueden volverse susceptibles a distracciones que entorpecen nuestra percepción espiritual, como intentar escuchar una melodía en medio de un ruido ensordecedor. La voz de Dios siempre está presente, pero nuestras preocupaciones y falta de enfoque pueden ahogarla. La oración afina nuestros corazones y mentes, permitiéndonos oír claramente y eliminando las distracciones que tratan de apartarnos de lo que verdaderamente importa. En general, el discernimiento espiritual es esencial para identificar los sutiles y a veces inesperados ataques del enemigo. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo se enfrenta a una joven cuyo discurso, aunque aparentemente correcto, era manipulado por un espíritu de adivinación. Este ejemplo subraya la importancia de estar espiritualmente alerta, tanto de día como de noche, cuando somos más vulnerables a tales influencias. La oración no solo fortalece nuestra conexión con Dios, sino que también nos prepara para las batallas espirituales que se libran, incluso mientras dormimos. Es un acto de fe que declara: Señor, confío en que me guiarás y me protegerás. Incluso en momentos en que no somos conscientes de nuestro entorno, esta confianza nos brinda paz, permitiéndonos descansar con la seguridad de que Dios está obrando en nuestras vidas. En el libro de Daniel vemos cómo el discernimiento espiritual puede transformar incluso las circunstancias más adversas. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador, Daniel, mediante la oración y la revelación divina, pudo interpretarlo y ofrecer una solución. Este acto no solo salvó su vida, sino que también trajo gloria al nombre de Dios. Su historia nos desafía a depender de Dios, aun cuando estemos cansados o sintamos que nuestras palabras son insuficientes. Dormir sin buscar a Dios puede parecer inofensivo, pero es un acto que deja nuestras vidas expuestas. En lugar de despertar con la certeza de su cuidado, nos levantamos cargados de preocupaciones y emociones que podrían haberse encomendado a Él. Ese peso adicional no solo afecta nuestra paz, sino también nuestra capacidad para discernir su voluntad y caminar en su propósito.
Jesús mismo mostró la importancia de la oración constante, retirándose a buscar la fortaleza y la guía del Padre en los momentos más críticos de su ministerio. En Getsemaní, su oración fue tan intensa que sus gotas de sudor se convirtieron en sangre. Su ejemplo nos recuerda que la oración no es opcional, sino una necesidad para aquellos que desean vivir en sintonía con el corazón de Dios. Más allá de nuestras experiencias físicas, el descanso tiene una dimensión espiritual que no podemos ignorar. Nuestro espíritu, al igual que nuestro cuerpo, necesita ser renovado y fortalecido, y eso solo sucede en la presencia de Dios. Al optar por omitir la oración nocturna, renunciamos a esa renovación, dejando espacio para que las distracciones y las influencias externas ocupen el lugar que debería estar reservado para su paz. Aunque la falta de oración no produce consecuencias inmediatas, con el tiempo su impacto se hace evidente. Decisiones impulsivas, conflictos internos y una sensación de desconexión espiritual son síntomas de una relación con Dios que necesita ser revitalizada. Al buscar a Dios antes de dormir, le permitimos intervenir en todas las áreas de nuestra vida, recordándonos que su poder es suficiente para enfrentar cualquier circunstancia, como asegura el Salmo 121, 4. He aquí, no se adormece ni duerme el que guarda a Israel. Esta promesa nos recuerda que Dios está siempre atento a nuestras vidas, incluso cuando descansamos. Pero ese cuidado requiere que busquemos su presencia y confiemos en su fidelidad. La oración nocturna es, en definitiva, una expresión de fe que declara nuestra dependencia de Dios y nuestro deseo de vivir conforme a su propósito. No es simplemente un momento de reflexión, sino una conexión viva con el Creador, quien nos conoce y nos ama profundamente. Al buscar su rostro, nos recordamos que no estamos solos, que su gracia es suficiente y que su amor nunca falla. Esta noche, antes de cerrar los ojos, recordemos que la oración no es solo un acto de fe, sino una herramienta poderosa que transforma nuestras vidas de maneras que quizás no veamos de inmediato. Es el vínculo que nos une a Dios, el refugio donde hallamos paz y la llave que abre la puerta a su propósito eterno. Al orar, invitamos al Espíritu Santo a morar en nosotros, a guiarnos y a protegernos, asegurándonos de que estamos en las manos de aquel que jamás nos abandona. Un último pensamiento. Cuando dejamos de orar antes de dormir, no solo perdemos una oportunidad de alinear nuestro espíritu con el propósito divino, sino que abrimos la puerta para que el enemigo influya en nuestras vidas. La Biblia describe a Satanás como un ladrón que viene para robar, matar y destruir. Juan 10. Sin la protección que brinda la oración, nuestras vidas se convierten en blancos fáciles para sus ataques. Esto no significa que debamos vivir con miedo, sino que nos recuerda la importancia de buscar la protección de Dios como una medida preventiva. Asimismo, la oración nocturna nos alinea con el Espíritu Santo, quien intercede por nosotros y nos guía en nuestras debilidades, como nos dice Romanos 8:26. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta intercesión no ocurre automáticamente, requiere que busquemos a Dios con fe y humildad. En conclusión, la oración antes de dormir es una declaración de dependencia en Dios y un acto que transforma nuestras noches en momentos de renovación y nuestros días en testimonios de su fidelidad. Al hacer de la oración una prioridad, edificamos una base espiritual que nos sostiene en cada aspecto de la vida. Cada noche es una invitación para acercarnos a Dios, reconocer su fidelidad y confiar en su cuidado. No dejemos pasar esta oportunidad. Busca su rostro, confía en su protección y permite que su paz inunde cada rincón de tu ser. Al hacerlo, descubrirás que su presencia transforma no solo tus noches, sino cada día venidero.